Vamos ahí a la palabra, a Marcos capítulo 1 y el verso 21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cada ciudad tenía una sinagoga. Y cada vez que Jesús visitaba algún pueblo o una ciudad, él siempre llegaba a las sinagogas. Cuando Jesús está enseñando en ese lugar, todos los que están oyendo a Jesús están sorprendidos porque no habían escuchado todavía a alguien hablar con tanta autoridad como Jesús. Y hacen una comparación. Dicen que Él sí enseña con autoridad y no como los escribas. Y mientras ellos están muy sorprendidos, mientras ellos están gozando de lo que escuchan decir a Jesús, porque debes de imaginarte lo que sería estar escuchando a Jesús hablar. Sabes, Jesús viene del cielo y Él está explicando las cosas del cielo de primera mano. Ya la gente se sorprendía cuando Jesús hacía señales, hacía milagros, hacía sanidades. La gente se sorprendía de ver este poder que tenía Jesús. Pero ahora la gente está sorprendida de ver lo que está diciendo Jesús. Y cuando están más emocionados, sucede algo. Vamos al verso 23, dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Había un hombre endemoniado allí y empezó a manifestarse. ¿Y qué dijo? Vamos al verso 24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Jesús está enseñando la palabra de Dios. Y mientras hace eso, es interrumpido. Resulta que en medio de aquel lugar había un hombre endemoniado. Se empezó a sentir inquieto, se empezó a sentir nervioso y empezó a reaccionar, se empezó a irritar, se puso agresivo. Y tú dirás: ¿cómo? ¿Qué no era la casa de Dios? ¿Cómo puede haber una persona endemoniada y no sabemos cuánto tiempo tenía yendo? Pero la palabra dice que se manifestó, y debemos entender que ante la palabra de Dios siempre los demonios se van a manifestar, porque no la resisten, no la soportan. Cuando se predica la palabra de Dios, va a haber una oposición espiritual porque los demonios no la soportan. Cuando este demonio escuchó a Jesús hablar, cuando él percibió la presencia de Jesús, empezó a reaccionar. Y ante Jesús sucedió todo esto. Apenas entró Jesús a aquel lugar y se sintieron inquietos los demonios. No dijeron nada, pero empezaron a ver que iba a haber problemas ese día. Y Jesús empieza a predicar. Eso fue terrible para ellos. Dijeron: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya lo ubicamos. Es el Hijo de Dios.
ha llegado a este lugar el Hijo de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Reconocieron a Jesús. Y sabes, creo que esta palabra es para advertirnos que esto es real, que los demonios existen, que existe un mundo espiritual que es real y que está enfrente de nosotros, aunque no lo vemos. Por eso, no entendemos lo terrible que es el enemigo y que está cerca. No lo imaginamos. Este hombre estaba entre ellos y parecía normal, pero estaba poseído por un demonio. ¿Desde cuándo? Cuando Jesús vino del cielo y llegó al mundo, entonces se empezó a ver una manifestación demoníaca en todo lugar. Antes no sucedía. Podemos ver en el Antiguo Testamento, si acaso con el tema del rey Saúl, por ahí apareció un demonio, pero no conocíamos estas cosas. Hasta hoy que Jesús ha descendido, empieza a ver esta manifestación espiritual y es tremenda, es demoníaca. Los demonios empezaron a aparecer. Y Satanás fue el primero que se enfrentó a Jesús. Vino a atacar a Jesús allá en el desierto con las tentaciones, pero el Señor lo puso en su lugar. Y Satanás no se fue, lo dejó por un tiempo, dice la palabra. Después lo seguía de cerca esperando la oportunidad. También podemos ver que el endemoniado gadareno es un buen ejemplo de cómo estos demonios empezaron a identificar a Jesús y le rogaban que no les hiciera daño. Así vemos que este demonio que estaba en la sinagoga interrumpió a Jesús. No pudo más, no pudo resistir la presencia de Dios. Vamos a Mateo capítulo 8 y el verso 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Una vez que Jesús estaba en el mundo, los demonios empezaron a percibir que su fin se acercaba. Sabían que era cuestión de tiempo. Y Jesús empezó a echar fuera demonios. No solamente hacía milagros o sanaba a las personas. Él empezó a echar fuera los demonios. O sea que sí estaban en las personas. Y lo hizo para anunciar que el reino de Dios se había acercado. Y también para anunciar que este sería el fin del reino de Satanás. Una de las primeras señales que el Señor hizo fue echar fuera los demonios. Y Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, en estos encuentros demoníacos que Él tuvo, Él estaba enseñando que ha venido a arrebatarle las almas y el dominio a Satanás. Vamos a Marcos capítulo 3, verso 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. En este texto, el Señor está hablando con toda claridad que Él tiene el poder sobre Satanás. Está hablando de que cuando Él llegó al mundo, Él empezó a atar a los demonios y a liberar a las personas. Y aquí lo vemos. Aquí vemos
que Jesús, estando en la sinagoga, muestra su poder y su autoridad ante el mal. Lo hizo con este endemoniado como un anticipo de todo lo que él iba a hacer con Satanás en la cruz, quitarle el dominio. Jesús vino al mundo para liberar al ser humano de Satanás. El fin de los demonios había llegado, porque el Hijo de Dios ha llegado. Así lo supieron y así lo entendieron. Primera de Juan 3:8, ¿qué dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Gloria a Dios! El Señor ha venido para hacernos libres. Tú puedes ver en todos los evangelios que cada vez que Jesús enfrentó demonios, ellos siempre se sujetaron a Jesús. Nunca lo enfrentaron. Nunca hicieron otra cosa más que reconocer la deidad de Jesús y sujetarse, obedecerlo. Eso es lo que hacían. Y todo esto es una muestra del poder de Jesús. Y me emociona hoy decirte que nuestro Dios puede sujetar demonios. Me emociona decirlo. Y Jesús nos está diciendo algo con todo esto. Existe un mundo espiritual. No es de aquí, es espiritual. Es un mundo oculto, un mundo de tinieblas, de oscuridad, y debes de saber que existe. Necesitas saberlo. Si tú vas al campo y levantas una piedra, vas a descubrir que muchos bichos van a salir. Algunos te van a parecer extraños, nunca los habías visto. Pero cuando tú levantes la piedra, esos bichos van a salir corriendo. ¿Sabes por qué? Porque no resisten la luz. Porque son seres de oscuridad. Ellos están acostumbrados a vivir en la oscuridad. Pero cuando entra la luz, ellos van a salir corriendo. Eso es lo que pasó con aquel endemoniado en la sinagoga. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús es la luz. Al estar Jesús compartiendo la palabra de Dios, se desató el poder de la luz. No resistió la palabra. Empezó a sentirse inquieto porque la luz de Cristo empezó a alumbrar los corazones de las personas en aquel lugar. Ese es el poder de la palabra de Dios, que puede penetrar en el lugar más oscuro. Estaban escondidos, pero fueron descubiertos por la luz de Cristo. Los demonios son criaturas de la oscuridad. ¿Has oído la palabra ocultismo? Eso tiene que ver con lo que está oculto, con lo que nadie ve. Eso tiene que ver con esa dimensión espiritual llena de demonios. Y no hay manera de advertirlo. No lo ves hasta que no llega la luz. La luz de Cristo. Y tal vez te pueda parecer extraño que yo te lo diga.
pero los demonios son reales y existen. Y la Biblia aquí lo dice. Y Jesús lo aprueba. Debes de creer que este mundo espiritual es real. ¿Sabes por qué? Porque si tú ignoras esto, ¿cómo tú vas a enfrentar a un enemigo que te acecha? ¿Cómo vas a enfrentar a un enemigo que es terrible? ¿Cómo te vas a librar de él? Si lo estás ignorando, vas a perder tus batallas. Porque no conoces al enemigo y no sabes el daño que es capaz de hacer. Y entonces en este pasaje podemos ver que el Señor Jesús ha venido a traer la luz en medio de las tinieblas. Que los demonios son una realidad y que nos atacan. Muchos problemas que las personas tienen o que tú has tenido, no sabes en realidad de dónde vinieron, pero son problemas que no has podido resolver porque posiblemente hay demonios o espíritus detrás de ellos. Son ataques espirituales. Lo dice Efesios capítulo 6 y el verso 12. Vamos a leerlo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un mundo de maldad. Y es espiritual. Y está en el aire, operando, con el propósito de afectarnos. Y tenemos que entender esto para poder enfrentar la batalla. Si tú no sabes que tu enemigo es terrible, no vas a poder cuidarte de él. No vas a poder enfrentarlo. Y a Satanás le gusta esto. A Satanás le gusta que la gente esté ignorando esta realidad, que la gente haga bromas o haga chistes. A él le gusta eso, porque eso es parte de su estrategia. Que tú no creas que él existe. Es lo que más resultado le ha dado. Pero la verdad es que sí hay una lucha. Tu lucha no es contra el abonero que viene a cobrarte. Tu lucha no es contra tu patrón que te maltrata. Tu lucha no es contra tu suegra que ya no te quiere. No. Tu lucha es contra algo espiritual que es terrible. Por eso hoy vengo a decirte que los demonios son reales. O serás derrotado. Si la Biblia lo afirma, es por algo. Pero ¿quiénes son los demonios? Vamos a contestar esta pregunta, ¿no? La palabra dice que en un tiempo eran ángeles, allí en Apocalipsis, capítulo 12, verso 4. Y la Biblia dice que Satanás fue expulsado porque hubo una rebelión contra Dios. Y la tercera parte de estos ángeles cayeron a la tierra. Pero fueron transformados. Y ahora son seres espirituales en rebelión contra Dios, que cayeron. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Podemos ver el origen de los demonios. Y podemos ver que ellos obedecen a Satanás. Están
bajo la autoridad de Satanás. Y son invisibles y son poderosos, pero no tienen cuerpo. Son seres espirituales. Y para ellos poder causar todo el daño posible, necesitan un cuerpo. Están buscando cuerpos y mentes para habitarlos. ¿Y para qué? Para afligir a sus víctimas. ¿Y quiénes son sus víctimas? Los seres humanos. ¿Y por qué lo hacen? Porque odian a Dios. Pero como a Dios no lo pueden enfrentar, entonces tratan de atacar lo que Dios ama. El ser humano es algo que Dios ama. No lo intentan con Dios, pero sí con el ser humano. ¿Y cómo lo hacen? De tres maneras. Vamos a ver tres maneras en las que estos demonios pueden atacar a una persona. Número 1, ellos atacan a las personas oprimiéndolas. La opresión espiritual es lo que viene hacia ti, es lo que está afuera de ti y viene a oprimirte. Vamos a verlo, Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí aparece esta palabra. El diablo puede traer opresión y la opresión puede causar enfermedad. ¿Y qué es la opresión? Es todo aquello que el diablo va a usar para dominar, para controlar a una persona. Él sabe que si puede dominarte, puede controlarte. Él sabe que si puede controlarte, te puede derribar. Él oprime con situaciones externas en nuestra vida. Pueden ser cosas o pueden ser personas que están alrededor nuestro. Aún los hijos de Dios pueden ser oprimidos. Tenemos el ejemplo de Jesús. Él fue oprimido por Satanás cuando vino en el desierto y lo tentó. Pero el Señor lo echó fuera. Él busca oprimir a las personas para dominarlas. Y los hace trayendo situaciones de la vida. Como Él es un adversario poderoso, Él trae la guerra espiritual ante el ser humano. Por eso cuando nosotros predicamos, cuando oramos o cuando damos testimonio, siempre Él va a traer esa oposición espiritual para frenarnos. La opresión es lo que el enemigo hace externamente para traer luchas a tu vida. Te tienta con tentaciones, te provoca. Así son los ataques del enemigo. Pero hay otra cosa con la que trabajan estos demonios. Y la otra cosa es que usan el tormento. Atormentan a las personas. Lucas capítulo 6, verso 18, lo dice. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Estos espíritus pueden provocar la enfermedad. La opresión viene de afuera. Es lo que el diablo está trayendo para causarte un daño. Son los planes que el enemigo tiene para afectarte. Esa es la opresión. Pero el tormento es interno. Es cuando él ya quiere entrar. Y para traer tormento a la vida de una persona, lo primero que él quiere hacer es entrar en tu mente. Va a traer
pensamientos para hacerte dependiente de algo, para obsesionarte con algo. Te atormenta con pensamientos. Y hoy podemos ver que muchas personas son atormentadas con pensamientos. Muchos son atormentados con la pornografía. Y son esos pensamientos que obsesionan a las personas. Son pensamientos de los cuales no se pueden liberar. Están obsesionados con pensamientos que no pueden dejar. De tal manera que el diablo busca controlar la voluntad de esa persona. Muchos de los vicios, de las actitudes, del deseo de vengarse, del odio, del resentimiento, de la depresión, están sucediendo porque el diablo intenta entrar en la mente de las personas y pone pensamientos como dardos de fuego. Trae ideas que vuelven a las personas obsesivas. Son pensamientos que el enemigo trajo para esclavizar a las personas. Él puede influir en la mente de una persona. Tú vas a decir, bueno, pero ¿qué la depresión no es un tema de salud? ¿No es una enfermedad? Pues mira, Satanás puede influir tanto en la mente de una persona que la puede enfermar. No solo de la depresión, de muchas cosas. El diablo puede poner pensamientos en una persona que no son de ella. Y así es como Satanás atormenta a las personas. Ya no lo hace como con la opresión, que usa circunstancias para atacarte, sino que ahora ya está entrando con pensamientos a tu mente. Son los pensamientos los que están atormentando a muchos. Por eso la palabra nos llama a renovar nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12. Tenemos que aprender que hay una lucha que el diablo está haciendo por la mente. Hay una batalla entre tú y Satanás por tu mente. Si te vence, te va a atormentar. ¿Cuánta gente tiene el mismo pensamiento? Por años, y lo mismo, y lo mismo. Hay personas que no pueden deshacerse de pensamientos compulsivos. Son obsesiones que están allí, que la llevan a la esclavitud de algo, de eso que están pensando. Se vuelven esclavos. Y yo quiero ser muy claro en esto. Este ejemplo de Jesús en la sinagoga es muy claro para enseñarnos que esta es la tercera manera en la que el diablo puede dañar a una persona. Y esto es terrible. Cuando ya el enemigo se mete adentro de una persona, eso es lo más terrible. Marcos capítulo 1, verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Te das cuenta que muchos asuntos de la salud tienen que ver con lo espiritual o están muy ligados? Pero la posesión demoníaca es algo terrible. Es el momento cuando ya los demonios han entrado en una persona. Es lo más terrible que le puede suceder al ser humano, que sea invadido espiritualmente por un ser tan malo. Porque cuando este ser entra en esa persona, entra para morar en ella.
entra para controlarla, para gobernarla, para dirigir su vida. Entonces controla no solo su mente, sus emociones, su voluntad. Le dice al cuerpo lo que tiene que hacer. Le dice al cuerpo a dónde tiene que ir. ¿Y sabes por qué es terrible? Porque está ocupando ese ser maligno el lugar que debiera de ocupar el Espíritu Santo en una persona. Cuando tú no quieres al Espíritu Santo en ti, Satanás aprovechará la oportunidad para ocupar su lugar. Y esto sucede cuando tú rechazas a Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo viene y habita en ti, nada puede entrar. Estos seres no pueden entrar. Y esto sucede cuando tú invitas a Jesús a venir a tu corazón y habitarlo. Si el Espíritu Santo habita a una persona, esa persona va a expresar en su vida a Jesucristo. Una posesión puede ser por uno o por muchos demonios. Es el momento cuando ellos tienen el control absoluto de una persona. No se puede hacer nada. Solo una cosa. Invitar a Jesús para que Jesús los eche fuera, porque Él tiene el poder. Si una persona está enferma o está pasando por un problema o una situación difícil, puede clamar a Dios, tiene voluntad para buscar a Dios. Pero si una persona está poseída, no puede clamar a Dios. Ese demonio le ha quitado la voluntad. Es terrible que un demonio venga a destruir en una persona la imagen de Dios. Porque un demonio no solamente invade a la persona, sino que la autodestruye. Ustedes recuerdan que el endemoniado gadareno, allá en Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno, dice la palabra que se hería él solo. Agarraba piedras y se golpeaba con piedras. Pero es importante aclarar que un hijo verdadero de Dios no puede ser poseído. Porque para que un cristiano que es auténtico pueda ser poseído, necesitaría salir el Espíritu Santo que ya está en él. Porque cuando recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces Él nos da a su Espíritu Santo. Es decir, que cuando una persona reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, es lo que hicieron estos demonios. Ellos mismos están hablando de que Jesús es el Hijo de Dios que viene del cielo. Cuando una persona reconoce a Jesús como el Señor, como el Salvador, como el que pagó por el pecado del hombre, que reconoce la obra que el Señor Jesús hizo. Cuando una persona reconoce eso y se arrepiente de su pecado, creyendo en el Señor Jesucristo, Él le da a esa persona el Espíritu Santo. No solamente lo hace libre, le da al Espíritu Santo. Por eso yo te digo que un cristiano genuino, un cristiano que de veras tiene el Espíritu Santo, no puede ser poseído. Necesitaría salir el Espíritu Santo y Él no lo va a permitir, ¿verdad? Hebreos 13:5, para afirmar este punto, ¿qué dice? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Satanás
no puede tomar lo que le pertenece a Dios. Solo quiero decir 5 cosas que no debes olvidar. De acuerdo a lo que hemos hablado, 5 cosas que podemos aprender del pasaje. Número 1, no olvides que los demonios saben quién es Jesús. Conocen su poder y su deidad. Verso 24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Conocen la deidad, conocen el poder de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, la voz de Dios se escuchó y dijo, este es mi Hijo amado. Los cielos proclamaron a Jesús como el Hijo de Dios, pero hoy vemos que los demonios ahora están proclamando que es verdad. Algo que también debes de saber es que los demonios siempre obedecen a Jesús. Siempre. ¿Te fijaste cómo este demonio empezó a dar gritos? Cómo se puso violento, pero no atacó a Jesús. Siempre ceden a la autoridad de Jesús. Jesús les dijo, cállate. Y se cayó. Se cayó. Tercera cosa, nunca debes de olvidar que los demonios odian la luz de Cristo. Los demonios odian escuchar la palabra de Dios. Se alteraron y dijeron, ya déjanos en paz. Los demonios hacen hasta lo imposible para que las personas no escuchen la palabra de Dios. Ese demonio tenía sumergido a este hombre, aunque estaba en la sinagoga, lo tenía sumergido en un mundo de oscuridad. Lo tenía sumergido en un mundo de tradiciones. Lo metió a una religión para que no supiera la verdad, para que la luz de Cristo no lo iluminara. Pero viene Jesús, expone la palabra y la luz de Cristo lo hace libre. Nunca olvides que los demonios no resisten la palabra de Dios. Aprende la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios, porque es liberadora. Cuando Jesús empezó a hablar, ellos dijeron, ya calla, no nos atormentes. Ya no prediques, Jesús, ya sabemos quién eres. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios. Conocemos tu deidad y tu poder, pero ya no nos prediques más. Ya no prediques, Jesús. Prefirieron ser destruidos o echados fuera de aquel hombre antes que seguir escuchando a Jesús. ¿Te das cuenta el poder que tiene la palabra de Dios? Apréndela y úsala. Cuarta cosa que tú debes de saber. Y es que los demonios no solamente saben quién es Jesús, le temen. Le temen. Cuando ellos escuchan el nombre de Jesús, cuando el nombre de Jesucristo es mencionado, los infiernos se sacuden. Le temen, porque dijeron, ¿has venido para destruirnos? Ellos se aterran con la presencia de Dios y tú debes de saberlo. Y tú debes de saber que entre nosotros está la presencia de Dios. No solo entre nosotros, sino en nosotros. No eres tú el que debe de temer a los demonios. Ahora son los demonios los que deben de temerte a ti. ¿En cuántos está el Espíritu Santo?
¿Lo sabes? ¿Lo crees? Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si los demonios temen a Jesús, deben de temerte a ti, no por lo que tú eres, sino por el que está en ti. Ellos saben quién está en ti. Ellos saben que mayor es el que está en ti. Ese es nuestro Señor. Ese es el Cristo que yo te predico. Un Cristo que tiene poder. Gloria a Dios. Él es nuestro Salvador. Es nuestro Señor. Y no hay nada que lo resista. Obedeció. Dice el verso 26. Vamos a leerlo. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Habían visto señales de Jesús. Habían visto milagros, sanidades. Acababan de ver el poder y la autoridad con la que Jesús predica. Y ahora solo faltaba esto: descubrir que Jesús tiene poder sobre los demonios, sobre seres espirituales que le obedecen, que se sujetan, que no se oponen. Qué grande es mi Señor. Entiende que la existencia de los demonios es real. Esa es una realidad. El cristiano tiene poder en Cristo. Tiene la victoria. Por eso debes amar y buscar la palabra de Dios. Porque cada vez que tú te acercas más a Dios, Satanás se aleja más de ti. Cada vez que tú dejas entrar la luz de Cristo, la oscuridad de las tinieblas se despeja. Lucas 10:17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora el verso 19, ¿qué dice? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y no os dañará. Ya tenemos la victoria, dice esta palabra. No la vas a tener. Ya tienes la victoria. Entonces, dime tú, ¿por qué no la hemos experimentado? Porque estamos ignorando su poder. Dios le ha dado a su iglesia y a sus hijos poder sobre los demonios. A eso fue Jesús aquel día a la sinagoga. A mostrar no solo la autoridad de su palabra, sino el poder de su palabra. Jesús fue aquel día a liberar a este hombre, para decirnos hoy que Jesús ha venido al mundo para liberarnos. Jesús fue a llevar la luz en medio de la oscuridad. Satanás quiere mantener a las personas con una venda en sus ojos, para que la luz de Cristo no les resplandezca. Voltea arriba al sol, abre tus ojos y no podrás resistir.
Pero voltea arriba al sol y tápate tus ojos. Podrás durar horas. Eso es lo que hace Satanás, para que la luz de Cristo no resplandezca. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pídele al Señor que te permita ver la luz de Cristo. Es la luz de Cristo la que te va a sacar de la oscuridad. Amén. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tú tienes la oportunidad de venir a Jesús. Dile, Señor, abre mi entendimiento. Quiero ver la luz. Quiero conocer tu palabra. Hazme libre. Yo hoy, Señor, acepto que tú eres el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Yo, Señor, hoy reconozco que te necesito. Ven a mi vida. Líbrame, Señor. Tú eres el Hijo de Dios, que en la cruz del Calvario vino a vencer a Satanás. En tu nombre yo soy libre. Perdona mi maldad, Señor. Perdóname. Hoy empiezo una vida nueva en ti, Señor. En el nombre de Jesús.